Para ir finalizando el MOOC, en este último módulo hablaremos del uso del software libre en el e-learning, ya que en los últimos años pues, el software libre se ha extendido muchísimo y está teniendo mucha importancia. De manera que trataremos aspectos como las plataformas de e-learning en software libre, la autoría de contenidos formativos, de contenidos para pruebas e inclusive de contenidos multimedia. Antes de profundizar más en este módulo de software libre, quizás hay 4 conceptos que deberíamos de tener muy claros, ¿no? Como son el concepto de software libre, de open source o código abierto, de software libre y código abierto FOSS y de freeware. Respecto al software libre, decir que es un software que aboga por la libertad de los usuarios, de manera que estos puedan ejecutar, copiar, distribuir, modificar o distribuir el modificado del producto. Incluso a veces incluye el código fuente pero sin licencia. El software open source o de código abierto es aquel que pone a disposición de los usuarios el código fuente, de manera que estos puedan utilizarlo, mejorarlo, modificarlo y redistribuir esas mejoras a otros usuarios. Un aspecto importante es que las modificaciones o la redistribución o el producto final se ponga en disposición de otros usuarios. El software libre y de código abierto FOSS es un software que está licenciado, pero esta licencia solo pertenece al estudio, modificación y mejora de su diseño. Y por último estaríamos hablando del freeware, que es un software gratuito y por tiempo ilimitado, que a diferencia de los anteriores puede contener el código abierto o no, pero sí que siempre es gratuito. A partir de ahora comenzaremos a tratar el e-learning en el software libre a través de los siguientes aspectos, como son las plataformas de e-learning y la autoría de contenidos, tanto formativos como para pruebas y comunicaciones y multimedia. En cuanto a las plataformas de e-learning, ya estuvimos comentando con anterioridad que existían tanto plataformas comerciales como plataformas en software libre. Respecto a las plataformas comerciales como Blackboard, UST, bueno, son plataformas propietarias que para el uso de dichas plataformas tenemos que pagar una cuota a una empresa que nos suministra el servicio y son las responsables de la instalación, del mantenimiento, actualización, etcétera. Respecto a las plataformas de software libre, bueno, pues algunos de los ejemplos, o quizás hoy en día la más usada es Moodle, pero existen otras como Sakai, Caroline, etcétera. Su uso está muy extendido. En principio no pagamos a ningún proveedor por el software es libre, lo podemos descargar de internet e instalarlo. Otra cosa muy distinta es que después tengamos una empresa que nos dé un soporte técnico y paguemos por ese soporte técnico, pero en principio el uso del software es gratuito y está a disposición de todo el mundo. Se actualizan constantemente, las actualizaciones son gratuitas, está en la web, solo tenemos que descargarlo y volverlo a actualizar y bueno, permite la descarga y la autonomía en su funcionamiento y manipulación sin ningún problema. En cuanto a la selección de herramientas de autoría de contenido formativo, quizás deberíamos de tener especial hincapié en que estas herramientas nos permitan la exportación de estos contenidos en IMS o SCORM, que son los dos estándares que más se usan hoy en día en las plataformas de teleformación. Algunas de las herramientas con las que podemos usar para la autoría de contenidos formativos son SLearning, que es una herramienta open source gratuita, que lo que nos va a permitir es la generación de contenido en web, sin necesidad de conocimientos informáticos avanzados, no tenemos que saber nada de programación, y presenta muchas facilidades para la exportación y la importación y la reutilización de los contenidos. Otra de las herramientas que también podemos usar, que es de software libre para la autoría de contenidos formativos, es CourseLab. Y también cabe mencionar WBT Express, que al igual que las otras también es una herramienta de software libre, sin embargo esta
que me ha gustado nombrarla porque es una herramienta bastante buena, tiene un pequeño inconveniente, que es que la parte libre está limitada, y si quieres extenderte al uso del programa completo, pues tienes que hacer un pequeño pago de la herramienta. Respecto al uso del software libre en el e-learning para la autoría de contenidos de prueba, pues comentaros que existe también un sinfín de herramientas que nos van a permitir crear este tipo de actividades para la evaluación y el seguimiento del alumno. Algunos de estos programas, pues podríamos destacar el Hot Potato, que es un software libre que nos va a permitir crear cuestionarios para preguntas de relacionar, con espacios abiertos, etcétera. Otra de las herramientas que nos va a permitir crear pruebas de evaluación o cuestionarios, pues son las Class Tools, que quizás lo más destacable con respecto a Hot Potato es el generador de juego que posee, y otra de las herramientas que me gustaría destacar es LAMS, que es una herramienta también gratuita, que lo que nos va a permitir es la creación de actividades colaborativas. En cuanto a las herramientas de autoría para la comunicación, ya las hemos nombrado muchísimas de ellas en el módulo anterior, y quizás sí un poco destacable sería el Skype, ¿no?, como herramienta de comunicación, que además tiene un uso muy difundido hoy en día. Y ya para finalizar el módulo y por consecuente el MOOC, hablaremos de las herramientas de software libre basados o específicas para la autoría de contenidos multimedia. Como hemos dicho, en los cursos online se basan mucho en el uso de contenidos multimedia, y existen multitud de herramientas de software libre para la generación de estos contenidos, de manera que nos permitan generar archivos de audio, de vídeo, capturas de pantalla, etcétera. Quizás, por destacar alguna de estas herramientas, podríamos nombrar Wink para realizar tutoriales. Además, como parte muy efectiva, te permite inclusive la captura de pantalla del ordenador. Tenemos el PDF Creator, que es una herramienta open source también para generar archivos en PDF desde distintos documentos en distintos formatos. También podríamos destacar Audacity, que es una herramienta para la edición de audio. Paint.net, que es una herramienta para la edición de gráficos. Photo Resizer, que es una herramienta que nos va a permitir cambiarle el tamaño o el peso a las imágenes. Y por último, destacar a Movie Maker, que es una herramienta gratuita para la edición de vídeo.